Primero, reconocer a todos los ámbitos del Instituto Nacional Electoral, como aquí se ha expresado, la enorme tarea que a partir formalmente del domingo, la realización de la jornada electoral y todos los cómputos y los recuentos, pero que en realidad trae años de trabajo, de esfuerzo, de compromiso, y hoy han sacado adelante la elección más grande de la historia del país, una elección además emblemática porque, como se planteó por prácticamente todas las fuerzas políticas, era un plebiscito sobre nuestro gobierno, sobre el compañero presidente López Obrador. Larga vida al compañero presidente López Obrador. Y el pueblo de México ha refrendado, al cual le agradecemos enormemente, ha refrendado que la Cuarta Transformación continúe, que se haga el segundo piso, como lo expresa nuestra virtual presidente de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación. Como no les ha gustado avasallador, demoledor, contundente, apabullante y una serie de sinónimos que utilicé, diré que tuvimos un triunfo democrático y tampoco les gustará porque alegan muchas cosas falsas. El pueblo de todos los rincones del país acudió con un calor impresionante en la mayoría del territorio nacional, con largas filas, con horas de espera para ejercer su determinación, y lo hizo de forma nítida. Celebro que así haya sido, porque aquí no se ha comentado, por ejemplo, que la oposición descalificó todas las casas encuestadoras que decían que iba a pasar lo que sucedió. Y decían, aquí están las actas correspondientes, que la elección se estaba cerrando, que iba a haber sorpresas, que nos iban a derrotar. No ha sido así. Y yo vuelvo a insistir a la oposición, que por supuesto tiene derecho y que presentará las impugnaciones que considere correspondientes, todos somos respetuosos de ese derecho. Será el Tribunal Electoral, como corresponde efectivamente, el que recibirá toda la documentación, las impugnaciones que se presenten y determinará de manera inatacable y definitiva quién encabezará los rumbos de la nación, pero a estas alturas me parece que no hay ni la menor duda de que será Claudia Sheinbaum Pardo quien encabece la presidencia de la República. Yo insistiría en que la oposición tiene un reto grande. Nosotros tenemos el reto de cumplir todos los compromisos asumidos. Ya ha habido presiones iniciales que serán superadas porque se cumplirán los compromisos, se realizarán las reformas, se harán constitucionales muchos que hoy son programas sociales para quitar cualquier discusión de que hay un uso clientelar y de que son de acceso universal, y se presentarán muchos más. Se hará un esfuerzo muy grande para atender sectores, productores de alimentos, pescadores, para construir vivienda para el pueblo. Hay mucho por hacer en tarea educativa, en salud, y se atenderán todos esos temas. La oposición tiene dos caminos: apoyar en donde se está trabajando en beneficio del pueblo y mantener una posición crítica donde tiene diferencia, donde plantea un proyecto distinto al que nosotros encabezamos, señalar errores que mucho nos ayudará, o continuar con el camino que durante 6 años ha recorrido y que lo ha llevado a este desastre electoral, a esta indiscutible derrota de dimensiones inesperadas para ellos y que los pone en una obligada reflexión de cómo pueden aportar para el fortalecimiento del rumbo de la nación. Porque efectivamente, contrario a lo que se ha manifestado, nosotros seremos respetuosos de todos los puntos de vista.
de todas las expresiones políticas, de todos los sectores de la población. Serviremos a todos por igual y no haremos ninguna de las cosas que se hacía cuando nosotros éramos oposición, de abuso, de atropello, de maltrato, de persecución, de represión. Eso no está en nuestra visión, no está en nuestra convicción, no está en nuestros principios, no está en nuestro compromiso democrático, no está en los objetivos y en los sueños que nos planteamos cuando luchamos por la transformación de este país. Yo les diría, para ir terminando, con mucha sinceridad, que la mayoría de los que formamos parte de este movimiento nunca pensamos que íbamos a vivir algo así. Nunca soñamos ni siquiera con que íbamos a gobernar la patria. Nunca creímos que desde las calles, desde las protestas, desde la lucha social, desde el compromiso, íbamos a alcanzar estos niveles de responsabilidad. Yo, por lo menos en lo personal, nunca lo creí. Parecía imposible. Se veía inviable que pudiéramos desmontar el régimen de partido-estado, que pudieran abrirse camino los procesos democráticos, que solo con el voto del pueblo pudiera lograrse la transformación del país. Y como lo dije en la tribuna de la Cámara de Diputados, todas las fuerzas políticas, absolutamente todas, muchas que ya no están, muchas que dejarán de estar, todo es pasajero en esta vida. Nosotros mismos en algún momento, tanto en lo individual como fuerzas políticas, no estaremos. Hemos contribuido en mayor o menor medida a esta fiesta democrática que se dio el domingo 2 de junio y lo celebro. Vamos a seguir debatiendo, discutiendo, confrontando puntos de vista y ojalá lo hagamos con verdad, con seriedad, con madurez, con compromiso. Yo de verdad estoy muy contento porque es mucho lo que se ha hecho, mucha gente se quedó en el camino, mucha gente luchó para ver esto y no llegó a este punto, y nosotros somos privilegiados por estar. Cuando digo nosotros me refiero a los compañeros y compañeras de nuestro movimiento, por lograr estar viviendo este momento tan importante en el presente y el futuro de la patria. Muchas gracias, muchas gracias al pueblo de México que nos ha dado este nivel de confianza y con el que tenemos un compromiso absoluto de cumplir hasta el último de los compromisos que se hicieron en campaña. Es obligado a agradecer a quienes salieron a votar, a quienes consideraron en la urna, con independencia de sus opiniones y sus opciones, que esa es la vía para construir proyectos y gobiernos. Ese es muy importante ratificarlo. Esperábamos, por supuesto, un nivel de participación mayor, pero los números indican que no tuvimos un proceso mayor el día 18, y eso es parte de las reflexiones que tendremos que hacer. Cómo logramos motivar que más gente vaya a la urna, pero nuestro base, nuestro principio, nuestro fundamento es agradecer a quienes acudieron a la urna a votar, y el refrendo de la urna como opción para nuestro pacto democrático. También toca agradecer al Servicio Profesional Electoral, lo hemos dicho en distintos momentos, es el ancla, así como el personal administrativo, personal eventual, a las juntas distritales, a las juntas locales, a este Consejo General. Vendrá un momento, un dilema importante para este propio instituto. Hoy, por lo pronto, celebramos que se haya mantenido sin las propuestas de modificación constitucional que se presentaron. Esta elección, que se ha reconocido, que se ha agradecido, que se ha felicitado, se hizo bajo los parámetros de la defensa de su estructura y de su servicio. Se presentó por parte del gobierno y su mayoría una propuesta para modificarlo totalmente. Me parece que los resultados ponen en evidencia la pertinencia de su defensa. Si la propuesta de gobierno subsecuente viene, pues eventualmente la próxima elección que se organice podrá ser para la desaparición del instituto. Habrá que ver qué sucede, pero por lo pronto reivindicamos la pertinencia de haber salido a defender a este instituto, porque los números son lo que son, los números dicen lo que dicen, vendrá la definitividad, pero eso es así, ¿no? La gente salió a refrendar, en los conteos prácticamente están al igual que como se dieron los números iniciales,
Y por supuesto puede haber gente que no esté de acuerdo, por supuesto hay enojo, hay reclamo, y muchos de esos me parecen legítimos. Habemos quienes, con independencia de los resultados numéricos que hoy tenemos, hemos dicho la cancha no nos pareció pareja o presentamos desafíos de cómo se violó los principios de equidad o de imparcialidad y en este contexto de elección de Estado, pero va a venir un momento de definitividad. Va a venir un momento donde las instancias jurisdiccionales resuelvan. Y sí, vamos hacia el litigio, ya se ha anunciado, pero ahí tendremos ya resultados definitivos y eso obliga, por supuesto, a repensar y a tener distintas reflexiones. Sí toca a la oposición repensar, sí toca a la oposición redefinir, sí toca buscar los caminos, eso por supuesto es obligado. También tocará en este nuevo régimen al gobierno repensar cuál es el ejercicio de ese talante y talento democrático, porque hay señales que nos preocupan, hay elementos que nos preocupan. Uno de ellos, por ejemplo, lo que pasó en el estado de Morelos, cuando nuestra candidata Lucy Mesa estaba en conferencia de prensa, llegó la Fiscalía Anticorrupción a notificar un proceso que más parece venganza del Ejecutivo local, más parece persecución. Nos parece que son signos y señales muy equívocas y muy contrarias a lo que se pretende construir como un espíritu democrático de inclusión y no de persecución a la oposición. Nos parece que lo que pasó en Morelos es extraordinariamente grave. No podemos acompañar ningún sentido de persecución a la oposición. Y también quiero decir que nos tiene extraordinariamente preocupados lo que está pasando en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. El día de anoche, a la hora de presentarse los cómputos, se suspende la sesión y de repente cambia la lista de asignación de plurinominales. Venía ya un acuerdo con los nombres y con las asignaciones, se suspende y sin mayor explicación llega una nueva propuesta para permitir que la hermana del jefe de gobierno y otras de Morena puedan entrar como plurinominales. Se le quitan 7 diputaciones a la oposición en beneficio de la bancada de gobierno. Y nos parece muy grave lo que está pasando ahí, porque con recesos que resultan extraordinariamente sospechosos, con cambio de acuerdos de última hora, con falta de explicaciones, con falta de certeza, pareciera un signo de querer aprovechar y generar una condición de mayorías artificiales. Nos parece extraordinariamente grave lo que pasó en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Eso sucedió el día de anoche. Afortunadamente se logró un receso para reiniciar el día de hoy en la mañana, pero son justo los problemas que nos parecen delicados, porque se generan entonces mensajes muy contrarios a lo que se ha dicho de respeto, de inclusión, de tolerancia y de respetar la voluntad popular. Se nos pide, y se nos pide con razón, el respeto a la voluntad popular. Y me parece que eso es un reclamo legítimo de parte de la representación gubernamental. Pero lo que estamos viendo en la Ciudad de México no es eso. Lo que estamos viendo en la Ciudad de México es una burda maniobra, es un trastocamiento de la voluntad popular y nos parece muy delicado que se genere ese tipo de mayorías artificiales que no dio la urna. Estaremos, por supuesto, muy pendientes, pero sí queremos advertir que lo que pasó en el Instituto Electoral de la Ciudad de México no solo es grave en sí mismo, sino que no debe ser el signo de lo que suceda en el resto de los congresos estatales. Entendemos la fuerza y la significación de una expresión popular que ha decidido refrendar la continuidad de un gobierno. Eso se entiende. Pero lo que no se puede entender es que se quiera, bajo todo principio, generar una dinámica política de ocupar todos los espacios y de arrebatar. Lo que sucedió en el Instituto Electoral de la Ciudad de México es inaceptable. Se había presentado ya un acuerdo, de último momento se da un albazo, empiezan presiones inconfesables, gubernamentales, inaceptables, que trastocan la integración del Congreso a la ciudad. Eso, honestamente, me parece que va contrario a la expresión de la voluntad democrática. Hacemos un llamado para que prive el compromiso democrático y que podamos generar una transición en términos de los congresos y los gobiernos de la mejor manera. Hay las instancias jurisdiccionales, sí, en algunos procesos locales hemos ya mencionado que hay dudas, hay inquietudes y se va a acudir en legítima defensa y en legítimo ejercicio de derechos a las instancias jurisdiccionales, pero
Lo que no podemos, como en el caso de la Ciudad de México, es generar estas condiciones que más bien que el respeto a la voluntad popular parecen de una gandalla. Nos preocupan, sí, por supuesto, y queremos mandar la señal de alerta, tanto en el caso de Morelos como de persecución a nuestra candidata, como en el caso de la Ciudad de México, que está generando un trastocamiento de la voluntad popular, porque con independencia de reconocer los números, creo que también es importante reconocer la fuerza de la mayoría y también reconocer la fuerza de la minoría. Me parece que la democracia, el modelo democrático, el nuevo régimen va a requerir eso, la responsabilidad para reconocer la presencia de un país plural, no solo de un único pensamiento. Habrá una mayoría, sí, pero hay una minoría que también tiene el legítimo derecho, como hoy entendemos la democracia. La democracia hoy no solo es el ejercicio de los derechos de las mayorías, sino también y fundamentalmente el respeto a los derechos de las minorías. Hablando sobre la elección presidencial, pues existe un mandato muy claro, una expresión masiva de confianza, no solamente en la persona de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, sino en el proyecto de nación. El presidente en funciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la inminente presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, sostendrán una serie de reuniones en este proceso de transición, no solamente transición de gobierno, sino transición en la conducción del proyecto de nación. Eso, por supuesto, incluye también el ámbito legislativo en cuanto al ejercicio de la función constitucional de la iniciativa que la Carta Magna le reconoce al presidente de la República. Será entonces el presidente de la República en funciones y la inminente presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quienes definan los tiempos, el ritmo, los modelos, el contenido de la conducción de estos procesos legislativos para las reformas de carácter constitucional. Por supuesto que en la legislatura en funciones y en la legislatura que está por integrarse, existe el ánimo de colaboración y coordinación, que reitero es una doctrina reconocida por ilustres tratadistas como Elisur Arteaga Nava. Pero nosotros desde la actual legislatura reconocemos que la conducción del movimiento es de ellos dos. Buenos días a todos los integrantes de este Consejo General y a los medios de comunicación y a quienes a distancia siguen esta sesión. Hay muchos caminos por emprender, hay muchas decisiones por tomar y por supuesto que la crítica siempre ha sido un elemento importante de la oposición, de quien sea la oposición en turno, y es a lo que estamos expuestos cuando nos ha tocado ser gobiernos. En el caso de México, la alternancia política así lo ha marcado. Ha gobernado en algún momento y durante muchas décadas el Partido de Revolución Institucional, gobernó en 2 sexenios el PAN, regresó el PRI y hoy lleva 2 sexenios Morena y sus aliados. Esto habla de que mientras haya democracia en el país, mientras se sigan organizando elecciones democráticas en el país, la alternancia estará vigente, la alternancia seguirá funcionando. Las personas ya entendieron que en el ir y venir democrático tienen aún en la credencial de elector el poder para quitar y poner autoridades. ¿Lo hiciste bien? Siento que lo hiciste bien. Mi percepción es que lo hiciste bien. Te quedas. Mi percepción es de que ya no lo hiciste bien. Te vas. Esa es la gran posibilidad de la voluntad ciudadana al momento de emitir un sufragio. Al tiempo se sabrá si fue una buena o una mala decisión. Pues para eso son los resultados. Es innegable que el pasado 2 de junio el pueblo de México se manifestó a través de las urnas y se manifestó ciertamente de manera contundente. Se manifestó de manera contundente hacia una de las fuerzas políticas. Pero en ningún discurso he oído hablar sobre diálogo. No he oído hablar a ningún miembro de la coalición
ganadora sobre la apertura del diálogo y la concertación política que debe de prevalecer en el país, que se debe de establecer en el país, porque al final hubo millones de mexicanos que votaron por otra opción política distinta a ustedes, que tampoco son despreciables. Estamos hablando que la opción política que yo represento en esta mesa obtuvo 16,5 millones de votos, muy importantes. Son 16,5 millones de votos de ciudadanas y ciudadanos que también manifestaron su preferencia electoral y que quiere ser escuchada, y que quiere ser escuchada a través de a quienes eligieron o a quienes votaron y no ganaron. Por eso también el espíritu de la representación proporcional, que es que estén representados en los órganos deliberativos de la nación mexicana todas esas voces que no lograron llevar a un diputado o a un senador de mayoría. Y esas voces no las podemos callar, esas voces tienen que hablar, y tienen que hablar a través de sus representantes, los partidos políticos o de quienes hayan logrado llegar por la vía de mayoría a esos cargos de elección, o por aquellos que sean representados por parte de los representantes, los diputados, senadores de representación proporcional. Ese es el espíritu, de que esas minorías estén representadas en cada uno de ellos. Por eso es tan importante al momento de la asignación de esas mismas, que eso lo dejo para otro momento, que sé que será en otro momento esta discusión. Los 35 millones no los negamos, ahí están, se depositaron en una urna. Pero nosotros de lo que hablamos es de la inequidad en el proceso. El llamado permanente y continuo del presidente de la República a través de sus 3 horas de mañanera diaria. Se regularon los tiempos de radio y televisión en la ley precisamente para que no hubiera inequidad, y se utilizaron recursos públicos para estar difundiendo a candidatas y candidatos a través de los recursos públicos. Háblese directamente de los presupuestos de los gobiernos. Por eso se determinó que esta autoridad electoral regulara estos tiempos de acuerdo ciertamente al porcentaje de votación emitido a cada partido político, y que de manera proporcional, porcentual, se asignaran los tiempos de radio y televisión. Por eso se regularon los tiempos de radio y televisión. Y la inequidad en el proceso se marca a través de eso, de las mañaneras del presidente, que con el uso de recursos públicos diarios y a través de 3 horas, si bien no hablaba las 3 horas de los procesos electorales, sí utilizó una gran proporción de estos tiempos a apoyar a su partido político y a sus candidatos. Eso es de lo que estamos hablando nosotros. No estamos hablando de fraude electoral como ustedes sí lo están haciendo en Jalisco. No quieren que se hable de fraude electoral en el país, pero en donde no gané, sí hablo del fraude electoral. Y que conste que Jalisco es de Movimiento Ciudadano, no es de nosotros. Entonces, ¿somos o no somos? Pues, o sea, ahí donde gana MC, ahí sí hubo fraude. Pero bueno, ellos se defenderán solos, espero que anden por ahí en algún lugar para hablar del tema. Esta fue una elección totalmente inequitativa, y eso nadie lo puede negar, en su ataque permanente y continuo a las instituciones que salvaguardan, que son los garantes de la democracia mexicana, también de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la justicia electoral. Decían en muchos momentos de las intervenciones de algunos representantes de la coalición de Morena: larga vida al presidente. Yo le deseo al pueblo de México larga vida a la democracia mexicana, larga vida al Instituto Nacional Electoral, larga vida a la Corte, al Poder Judicial, larga vida al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, larga vida al INAI, larga vida a la democracia, larga vida a la democracia, larga vida a la democracia mexicana. No iba a intervenir, pero, ¿cómo le hago? A ver, 2 temas puntuales: Jalisco y Ciudad de México. Jalisco no es de MC, es de los jaliscienses, y lo que estamos nosotros exigiendo es que haya
claridad sobre una serie de sucesos mayormente imputables al órgano electoral local y a su presidenta, y ese será un tema para análisis de este Consejo General, porque en esta semana habremos de estar presentando una solicitud de remoción en contra de la presidenta del OPLE de Jalisco, quien ha tenido ligereza en sus comentarios, imputándonos actos sin ninguna prueba, que ha defendido a un partido político y que ha actuado de manera facciosa y además, creemos nosotros, no profesional y faltando a su deber de cuidar adecuadamente la elección y de generar condiciones de certeza y de neutralidad, y no ha sido así. Y vamos a ir a la etapa contenciosa para tener claridad y que los jaliscienses tengan claridad de qué fue lo que sucedió en ese estado. Ciudad de México, no comparto lo que decía usted, senador, sobre presiones y albazos, de ninguna manera. Creo que son procesos que se van dando donde las fuerzas políticas, como en nuestro caso en la Ciudad de México, argumenta y defiende la voluntad de los capitalinos para tener la representación que nos corresponde en el Congreso de la Ciudad de México. Y es en lo que se está. Y lo que esperamos del órgano electoral de la Ciudad de México es la construcción de un acuerdo donde se asignen las diputaciones de representación proporcional que refleje efectivamente las fuerzas de cada uno, ni más ni menos. Lo decíamos en la sesión pasada, las minorías deben de tener su representación, sí, pero no inflarlas artificialmente. Creo que todos deben estar en su representación conforme a las fórmulas legales y constitucionales. Y ya para concluir, porque se había prometido hablar poco, 35.900.000 votos. Esa es la conclusión de este proceso electoral y hoy culmina con el cómputo, con la sumatoria de los cómputos distritales. Creo que lo que ha demostrado la doctora Claudia Sheinbaum Pardo es su voluntad, su intención de construir un México para todas y todos. La oposición habla de que obtuvo 16 millones de votos. Son personas mexicanas y mexicanos que expresaron su voluntad sobre una fuerza política. Hay que respetarlos y entre todos construir lo que México necesita. Como bien refiere la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, se da cuenta por este instituto del cómputo y se da parte a las instancias correspondientes, bien a la Cámara, a las cámaras de Congreso de la Unión y bien al Tribunal. Eso da inicio al proceso que hemos anunciado de defensa de nuestros derechos, de nuestros votos para el proceso de judicialización correspondiente. Y por supuesto que le digo a la gente que acá nos acompaña que eso haremos y lo seguiremos. Y con independencia de que los números son los números, están establecidos y bajo eso hecho realidad es lo que tendremos que combatir y en su caso hacer valer. Serán las instancias jurisdiccionales las que determinen la calificación final. Pero no quiero dejar de advertir, como lo hice en la mañana, integrantes de este Consejo, el hecho tan grave que ocurrió en la Ciudad de México. En la Ciudad de México se trastocó con una burda maniobra y se atenta gravemente contra lo expresado en la urna y la voluntad popular. Hay un convenio de candidatura común en la Ciudad de México y con eso se asignaban las diputaciones correspondientes para la división y la asignación de las plurinominales. De hecho, se presentó un primer acuerdo que tenía ya la asignación correspondiente y de último momento 7 diputaciones que eran de Morena notifican un cambio de bancada, cuando esto todavía no sucede. No ha llegado el momento de la integración de las bancadas. Lo que hace la autoridad electoral es la asignación de plurinominales. Este hecho en realidad no solo es un fraude a la ley, porque está trastocando de manera muy severa la voluntad expresada en la urna. Y eso lo que significa es que se le reasignan 7 diputaciones plurinominales a todos los partidos, no solo los de oposición, también al Partido Verde y al PT y a MC, al PAN, al PRD, al PRI, y se le asignan a Morena. Este hecho nos parece de una extraordinaria gravedad, no solo es un fraude a la ley, sino que constituye, como he dicho, un fraude a la voluntad popular. Y es contrario a los mensajes que aquí estamos recibiendo.
no solo el respeto a la minoría, no solo el respeto a la voluntad popular que se nos pide en la elección de la presidencia y se nos pide en la integración del Congreso. Es un momento muy crítico porque si esto sucede en la Ciudad de México nos genera sí la enorme preocupación porque entonces se cambia el criterio. Se cambia el criterio cuando ya estaba establecido en un convenio de candidatura común. En ese convenio se establecieron los criterios para las correspondientes asignaciones y designados de los partidos políticos. Sorprende que una mayoría de integrantes del Consejo del Instituto Electoral de la Ciudad de México hayan acompañado pues de manera tan impronta, poco profesional y yo podría decir con una extraordinaria sospecha, este cambio de criterio. Por supuesto, este hecho se va a impugnar, pero lo que preocupa es el signo. Lo que preocupa es un signo de un extraordinario talante autoritario, porque no corresponde con lo expresado, no corresponde con la ley. Por supuesto que entendemos que hay una mayoría expresada en la urna, así lo entendemos, pero no debe ser una mayoría ilegítima, no debe ser una mayoría que genere a través, en verdad, de esta maniobra pues chicanera, un cambio a la voluntad popular. Por supuesto que esta discusión no se hubiera presentado si hay un respeto a lo que se establece tanto en las normas de la Ciudad de México como en la norma constitucional. No se puede apelar a la coalición cuando conviene y al partido cuando conviene. Pero lo más delicado es que la autoridad electoral haya decidido que integra bancadas y eso no es lo que hace la autoridad electoral. La autoridad asigna pluris, asigna con base en los resultados obtenidos una representación proporcional. Ese hecho nos parece de extraordinaria gravedad. Ayer en la noche empezó este proceso irregular, se retiró el acuerdo ya establecido y se cambia con base en lo que ahora 7 personas dicen que cambiarán como bancada. Ni siquiera se tuvo condición de revisar la afiliación efectiva. En realidad se atropellan todos los procesos de certeza, pero lo más delicado es la voluntad popular. Hemos escuchado con atención, con diligencia, con interés, los llamados a la inclusión, al respeto, a la tolerancia, al diálogo, al respeto a las minorías. Este hecho, lo sucedió en la Ciudad de México, es extraordinariamente contrario. Extraordinariamente contrario, extraordinariamente grave, prende una alarma, prende un hecho muy grave de lo que pudiera entonces significar el contrasentido de intentar avasallar y quedarse con lo más posible y no respetar la voluntad popular. Queremos advertir a quien aquí nos ve que en la Ciudad de México están pasando cosas muy graves en materia, o pasaron ya cosas muy graves. Por supuesto que vamos a ir al tribunal y estamos ciertos que esto terminará en las instancias superiores. No es eso tanto cuanto lo que nos preocupa, sino el signo. El signo de querer agandallar al extremo. Y eso no es acompañable. Si bien hubo una mayoría expresada en las urnas para Morena y sus aliados, y eso se entiende y se ha expresado así, hemos también dicho no haber sido un actor que reconoce la derrota nuestra y la victoria de nuestros adversarios, no implica ceder nuestros derechos, pero sorprende sobremanera el talante autoritario que esto significa. Me parece un precedente gravísimo, justo por las discusiones que estamos viendo a largo y ancho del país. Hemos recibido notificaciones que un fenómeno similar sucedió en el Estado de México y no puede ser. Lo que veremos y lo que pedimos es que se actúe con base al mínimo principio de respeto a lo que ahí se ha establecido. ¿Cuál? ¿Cuál establecimiento? La voluntad popular. Y no puede ser que por manera artificiosa se quiera construir una mayoría de casi el 66% en la Ciudad de México, cuando no fue lo que expresó la urna. Nos parece extraordinariamente delicado. Queremos advertir a la ciudadanía en la Ciudad de México y del país que esto está pasando y nos parece que prende una alarma cuando decimos hay un fenómeno no solo de nuevo régimen, sino de prácticas autoritarias por venir. Ya en el caso de la Ciudad de México es de alarma lo que ha sucedido. Y pedimos, por supuesto, que tengan claridad de que se va a dar seguimiento a esto que consideramos un atropello. Por favor. No coincido con que los ejercicios de la Ciudad de México y a nivel federal sean comparables. En la Ciudad de México, para conocimiento de la
audiencia y ojalá los medios lo especifiquen, no solamente se tiene la lista del partido, que es la lista A, como existe a nivel nacional, sino la lista B, que son los mejores perdedores, los mejores segundos lugares, coloquialmente llamados repechajes también. Y esto pues tiene un sustento democrático de mayor calado. Es similar a lo que ocurre con el Senado de la República, en donde el partido coalición ganadora se lleva 2 lugares y el partido coalición perdedora se lleva 1. No puede haber entonces una predilección de los partidos políticos sobre quienes llegan en la lista B, porque depende del mérito, del esfuerzo y de también el resultado y el apoyo que han recibido de la ciudadanía. En la lista entonces de las diputaciones de representación proporcional de la Ciudad de México, veremos a muchas legisladoras y legisladores que han tenido un respaldo enorme en la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Creo que el senador Álvarez y Casa está muy desinformado y ha distorsionado mucho lo que sucedió en el Consejo del Instituto Electoral de la Ciudad de México. No se dio un cambio de grupo parlamentario. En primer lugar, senador, y para todos los que nos están escuchando, en la Ciudad de México tuvimos un convenio de candidatura común. En el convenio de candidatura común, los lineamientos del Instituto Electoral obligaban a quienes íbamos en candidatura común a tener identidad entre los votos que se asignaban a los partidos que integraban esta candidatura común y el siglado de los mismos partidos. Debían de tener identidad. Y con base en eso se siglaron candidatos. Lo que sucedió después es que un proyecto previo del instituto pretendía asignar a los partidos políticos con base en una parte del convenio que hablaba del grupo parlamentario, pero esto no respetaba el siglado, que tiene que ver con la identidad en la votación que se establecía. Es un tema técnico jurídico, a lo mejor no lo entiende usted, pero efectivamente la mayoría de los consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México sí lo entendieron y aplicaron la ley, la constitución de la ciudad y los lineamientos para que Morena pudiera tener la representación que el pueblo de la Ciudad de México les dio. Ustedes perdieron la elección en la Ciudad de México y eso se refleja también en la Cámara de Diputados local. Y esa fue la asignación que se dio. Ustedes estarán en su derecho de impugnar lo que consideren. Nosotros vamos, por supuesto, a defender con toda esta asignación y se lo digo muy clara y muy tajantemente. Es un asunto jurídicamente muy claro, jurídicamente pulcro, que tiene sustento en la votación y en las leyes. Ustedes lo que pretenden es socavar la voluntad popular y pretender generar obstáculos a través de las posiciones que han tenido en el Congreso como lo han hecho estos 6 años. Pues el pueblo ya les dijo que no. Triste realidad para ustedes. El pueblo les dijo ya no más el pretender poner obstáculos para que impidan ustedes que avance la transformación. Ahora nosotros, pueblo, le damos nuestra confianza a la coalición Morena, PT, Verde, para que ellos gobiernen y hagan las reformas que se necesitan. Y eso lo vamos a defender en tribunales y hasta donde llegue. Porque tenemos un mandato, se los dije la vez pasada, y nosotros no vamos a abdicar a ese mandato. Ese mandato es definitivo y la responsabilidad de nosotros es defender lo que el pueblo determinó. Entonces, ¿estaba usted mal informado, senador? Así fueron las cosas que sucedieron en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Le di seguimiento personalmente al tema, por eso estoy enterado. Y además, no desde ahorita. Estuve pendiente cuando el PAN, de manera artificiosa, pretendía impugnar nuestro convenio de candidatura común. Perdieron en la Sala Ciudad de México, perdieron en la Sala Regional de la Ciudad de México y, lo voy a decir ahorita, pues lo saben, presentaron su demanda extemporánea y se las desechó la Sala Superior, ni siquiera la pudieron presentar a tiempo. Entonces conozco bien el tema, conozco bien el asunto, lo tenemos estudiado y medido desde hace meses y es legal, justo, correcto.
lo que hizo el Instituto Electoral de la Ciudad de México y nos asignó las diputaciones que conforme a la votación, la Constitución y la ley nos correspondían. Y en esa defensa, tenga usted la certeza que vamos a ir hasta el final y con todo, porque son posiciones que le pertenecen a nuestro movimiento por mandato del pueblo. Saludos a todas y a todos los integrantes de este Consejo General del INE. Quiero iniciar primero comentando que nuestro partido, el Partido de la Revolución Democrática, ya hemos empezado a presentar nuestros juicios de inconformidad en cada una de las 300 consejos distritales. Entonces, informar a usted, señora presidenta, a las y los consejeros y por supuesto a quienes están siguiendo esta transmisión, que nosotros ya hemos presentado los 300 juicios de inconformidad en cada una de las juntas distritales. Esto es importante porque nos va a permitir tener una estrategia de defensa para nuestro partido político. Hemos denunciado en el ámbito federal lo que a derecho corresponde y en cada una de las 300 juntas distritales con distintos argumentos hemos estado trabajando en ello. También desde aquí quiero comentar que sabemos la situación complicada y difícil que está pasando el Partido de la Revolución Democrática, un partido que tiene historia en este país y que ha puesto persecución, muertos y sangre para la lucha de la transformación democrática en México. Por eso hoy quisiera hacer un homenaje para que no se olvide a las y los luchadores del PRD y desde antes del PRD, que vienen desde la izquierda mexicana, desde el registro del Partido Comunista, para pasar al Partido Socialista Unificado de México, al Partido Mexicano Socialista, después el Frente Democrático Nacional y en 1989 la conformación del PRD. El PRD siempre ha luchado y se ha caracterizado por ser el verdadero partido de la izquierda en México. Hemos impulsado muchas reformas que han transformado la vida nacional. Hemos luchado por la construcción del Instituto Federal Electoral y hoy Instituto Nacional Electoral, que acredita y garantiza el voto libre y secreto de las y los ciudadanos. Hemos luchado por la construcción de instituciones como los tribunales electorales, donde ya los congresos, tanto locales o federales, ya no califican las elecciones, sino es mediante un proceso jurisdiccional, donde se evalúa y se valora todo lo que pasó durante los procesos electorales. Hemos impulsado en nuestra historia el derecho de las mujeres a participar en política, a tener una vida libre de violencia. Hemos impulsado el tema de los matrimonios igualitarios, los derechos de la comunidad, de la diversidad. Hemos impulsado los derechos de los trabajadores. Hemos impulsado el tema del aumento al salario. Hemos impulsado los derechos individuales, pero también los derechos sociales, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Entonces, sirva hoy esta intervención para hacer un llamado a las y los perredistas que han defendido a nuestro partido y sus causas durante muchos años. Decirles también desde aquí que el esfuerzo no será en vano, que estamos ante la disyuntiva de poder cerrar un ciclo en la izquierda de México como un partido fundamental en la vida nacional, pero también estamos listos para, en caso de no lograr el esfuerzo de defender en los tribunales la existencia del PRD, poder iniciar la construcción de manera inmediata, el aglutinamiento de las distintas fuerzas de izquierda en este país para poder consolidar un esfuerzo político en el futuro. Entonces, no desmayamos, no nos damos por vencidos, seguimos luchando y seguimos peleando, primero por mantener al PRD como parte de la vida política nacional. Hoy, escuchando las intervenciones de mis compañeros, de lo que ha pasado, de lo que ha sucedido en estos últimos días, está claro
que la lucha por la democracia pasa por tener una autoridad electoral independiente y autónoma. Hoy hemos visto cómo cuando las autoridades electorales son capturadas por el gobierno, cuando son capturadas por una coalición oficialista, pasa lo que estamos observando, desgraciadamente, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ese es el grave riesgo, uno de los graves riesgos para el país, cuando no se tienen los contrapesos necesarios. O a veces, teniendo los contrapesos necesarios, cuando no se respeta la ley y no se respeta la Constitución por parte de los gobernantes. No vamos a dejar de señalar que fue una elección donde no hubo equidad, donde no hubo piso parejo, donde la intervención del presidente de la República fue fundamental y donde la utilización de los programas sociales para lograr la votación que tiene la coalición oficialista fue sin lugar a dudas una operación electoral. Hoy hemos visto casualmente cómo aumenta la pobreza extrema en este país, pero el número de votos por la operación electoral de los programas sociales también aumenta para la coalición oficialista. Y mucho hay que reflexionar, mucho hay que corregir en la oposición. Hay que tener mucha autocrítica y saber escuchar qué hicimos bien y qué hicimos mal. Pero que tampoco nos vengan con el cuento de que del lado oficialista todo se hizo perfecto. Hay muchos señalamientos de muchas inconsistencias, de mucha violencia que tuvo un lugar preponderante en buena parte del país y que vamos a demostrar que tuvo un efecto electoral, que los muertos, que los candidatos asesinados en todo el país, por supuesto que influyeron en el proceso electoral, por supuesto que hicieron que la gente se alejara de las urnas. Por eso nosotros no bajamos la guardia. Estamos acostumbrados a luchar contra la adversidad. El PRD ha luchado contra el presidencialismo a lo largo de toda su historia. No nos amedrentan. Vamos a presentar nuestros argumentos, vamos a presentar las pruebas que tenemos y vamos a exigirle a la autoridad que las valore en su proporción, porque son determinantes para el resultado del Partido de la Revolución Democrática. Y vuelvo a repetir, hoy más que nunca necesitamos pesos y contrapesos. Hoy más que nunca necesitamos una autoridad electoral que no sea capturada por el gobierno y que actúe de manera autónoma. Hay que defender el voto ciudadano en la Ciudad de México para que el próximo Congreso local tenga, las fuerzas políticas tengan el voto que realmente ganaron en las urnas. Hay que seguir luchando por un poder judicial autónomo que pueda velar por los derechos de las minorías para que las mayorías no se sientan que pueden avasallar en todo tiempo y en todo momento en las cámaras de diputados en las próximas reformas. Ahí estaremos acompañando a la oposición y el PRD seguirá luchando para defender su registro y en caso contrario estamos listos para iniciar una nueva aventura. Muchísimas gracias. La realidad de lo que pasó en el OPRE de la Ciudad de México es que presionaron a las y los consejeros. Ya había sido publicado un primer acuerdo en donde venía una asignación distinta, diferente. Los presionaron, los obligaron a ir a un receso, se fueron y al regreso de este receso fue que hicieron una asignación diferente. Ahora sí hablamos de fraude procesal, ahora sí hablamos de fraude a la ley y a los principios de representatividad que rigen a nuestro país en el ámbito electoral. No quieren contrapesos, esa es la realidad. No quieren contrapesos, quieren tener legislaturas autoritarias. La ilegalidad de lo acontecido en el OPLE de la Ciudad de México es algo sumamente preocupante. Asignarle una sobrerepresentación a Morena, asignarle una mayoría artificial que no vamos a permitir y efectivamente iremos a la autoridad electoral, iremos al tribunal a pedirles que le corrijan la página a las presiones de Morena y a lo acontecido en el OPLE.
Lo aprobaron con 7 escritos, señor representante de Morena, con 7 escritos de morenistas que se cambiaron al verde ecologista, así como lo hicieron. No sé si eso ya lo habrán cambiado o vieron que no era por ahí. Por supuesto, iremos al tribunal, como ya lo mencioné. Quieren zanjar el camino. Aquí lo que se alcanza a vislumbrar es que quieren zanjar el camino para hacer lo mismo con el Congreso de la Unión. Por ahí van de nuevo. Por ahí quieren ir. Porque, sin duda alguna, la ciudadanía les dio una representatividad que nosotros respetamos y que en algunas localidades pues, estamos yendo a puntos específicos en donde creemos que hubo anomalías, incidencias, nos íbamos al tribunal, tal vez las menores. Nosotros no vamos contra esa votación que obtuvieron, vamos en contra de lo artificial que quieren ustedes tener en los congresos locales y que seguro será la propia acción que seguirán posteriormente en la legislatura federal. La razón de existir de la asignación plurinominal en el modelo mixto mexicano es hacer guardar esa proporcionalidad en la representación, en la pluralidad política de los órganos legislativos. Es el verdadero deber de la vigilancia de las autoridades electorales y la real forma de hacer prevalecer dicha voluntad que se expresó en los votos de los ciudadanos y la supremacía del orden constitucional al respecto. Este poder constituyente implementó el sistema de representación proporcional como esa herramienta, lo dije en la mañana, como esa herramienta representativa que otorga la participación política a los partidos políticos conforme a la votación que la ciudadanía otorga en su favor. Por tanto, este sistema debe privilegiar en todo momento la representatividad al interior del Congreso, de manera tal que los representantes electos revistan esa representación de la afinidad ciudadana en sus proyectos legislativos. En este proceso electoral, las coaliciones presentamos propuestas a la ciudadanía con una finalidad y cada uno en una sola opción política que nos identifique con la ciudadanía y que se obtuvo en las votas en las urnas, en razón de esto, ese voto por parte de la población. Así, en términos de este espíritu del andamiaje de proporcionalidad constitucionalmente establecido, la realidad de la preferencia ciudadana debe tener una consecuencia y reflejo directo en los escaños que sean asignados en el Congreso y en los congresos locales y que corresponda a la votación recibida en las urnas. Las candidaturas emanadas de una misma opción política, ya sea coaliciones o partidos políticos, sostienen la misma plataforma electoral como eje central para la formulación de sus propuestas de campaña y acciones de gobierno. Y en esta propuesta fue la que fue objeto de la votación de este pasado 2 de junio, guardando cada uno la proporcionalidad de la representación ciudadana. De hecho, ser representada de forma completa, regateo alguno conforme fue expresada en esa emisión del voto, en la asignación no puede caerse nuevamente en una visión parcial de la realidad. Este Consejo General, como operador jurídico de la Constitución y de la normativa electoral, tiene el deber de colocarse frente a la realidad en la que fue votada por la ciudadanía, por cada uno de los ciudadanos, y con base en ello realizar una interpretación que siempre dentro del cauce legal permita acercar esta proporcionalidad de los votos a la opción política electa. En esta tarea se debe partir de observar que el sistema de representación proporcional se constituye como un garante del pluralismo político que permite a todos los partidos políticos minoritarios tener acceso a los puestos de elección popular y de esta manera se escuche la voz de quienes al votar no alcanzaron esa mayoría y que a la vez limita al partido mayoritario únicamente conforme a los votos que obtuvo. No hay una exigencia mayor a eso, pero tampoco podemos aceptar un requerimiento menor que ese equilibrio. En estos términos, las barreras legales, umbrales mínimos contemplados en el sistema electoral proporcional tienen una importancia especial en la conversión de los votos en escaños, con la función primordial de hacer funcional la representación de los partidos políticos y con esto permitir que cada forma de pensamiento plural como lo es el país tenga el legítimo acceso a esta representación que en las urnas fue otorgada, que fue concedida.
Es por eso que yo le pido a este Consejo General que a la luz de los acontecimientos que están dando ahorita en los soples locales, puedan ver que la línea es esa. Van a buscar que eso suceda también en el Congreso de la Unión. Les pido que no lo permitan. Obviamente iremos a las instancias legales para poderlo impugnar. Se han metido en todo. La secretaria de Gobernación, esa tentación que tienen que nuevamente, seguramente que la secretaria de Gobernación organice las elecciones, que tan es así, en una mañanera, la Secretaría de Gobernación dio resultados, invadiendo la esfera de competencias y de atribuciones de ese Instituto Nacional Electoral, en una total violación a las funciones que tiene ese instituto y que no tienen absolutamente nada que ver con el gobierno, que no tienen absolutamente nada que ver con la Secretaría de Gobernación. No permitan, consejeras, consejeros, que esto suceda, que esto pase. Estamos no tan solo ante el escrutinio público de ver que se cumpla lo mandatado en las urnas, también los organismos internacionales están atentos a lo que está sucediendo en el país. No permitan esta ilegalidad, no permitan este agandallo. Gracias, muy buenas noches. No, hombre, ¿cómo perder tan buena oportunidad? A ver, estamos viendo cómo los paniaguados mienten como respiran. Yo esperaba que la representación de Acción Nacional emitiera una disculpa a la secretaria ejecutiva, porque le dijo que de un plumazo le estaban quitando 9 millones de votos. Tiene el documento en su mano y la lectura fue correcta, 10.107.000 y luego en la primera circunscripción 1.886.000. Y miente, y todavía dice con su dedito que no, miente. No se disculpa y luego sueltan todo. O sea, es que no entienden que no entienden. No les voy a decir, hoy que estuve en La Lagunilla, cómo dice el pueblo que fue el resultado de la elección del 2 de junio. No se los voy a decir, porque ese les va a gustar menos todavía que los términos que he utilizado. Pero sí es evidente que hoy aquí estamos viendo cómo actúa la oposición y cómo algo que criticaban, esa bonita costumbre de meter un tema que no es tema por la puerta trasera, estamos discutiendo la asignación de diputados de representación proporcional de la Ciudad de México. Me perdí. Aquí, por más que busco en el informe, no veo ese tema. Pero además se dice una actitud autoritaria de nosotros, pues si nosotros no somos la autoridad electoral ni en la Ciudad de México ni en el nivel nacional. Ahora sí que alguien me explique. Y veo que algunos consejeros que no les gustan mis términos, no se les mueve una ceja de que esté diciendo la representación del PRD una talante autoritario, fraude a la ley, fraude a la voluntad popular. De Jalisco no han dicho ni pío, donde hubo, por decirlo suave, un manejo desasiado de la paquetería electoral, por decirlo suave. Y eso, pero miren qué tranquilos. Pero y además ya ni siquiera se da cuenta la representación de Acción Nacional de la majadería. Hemos pasado del INE no se toca a no hagan eso. Ya los estamos viendo, ya los van a acusar también de tentación autoritaria cuando den a conocer cómo quedó la representación proporcional, porque claro que alcanzamos los 2/3. Y nosotros no hemos cambiado nuestro punto de vista, seguimos exigiéndole a los consejeros que no ganen más que el presidente y que se apliquen a las políticas de austeridad y que se hagan los cambios que se tienen que hacer. Aquí se dijo por la mañana que queremos desaparecer al INE. Cuando cambió de IFE a INE, nadie dijo que desaparecieron al órgano electoral. Nadie dijo eso. Pero no lo queramos cambiar a INEC porque entonces queremos desaparecer. No querramos una reforma al Poder Judicial porque queremos desaparecer al Poder Judicial. Si Claudia Sheinbaum Pardo tendrá 2/3 en el Senado y puede decidir los ministros de la Corte que le tocan en su sexenio, y no queremos eso. No queremos el control de la Corte, lo que queremos es que haya justicia y un Poder Judicial independiente, que no sea corrupto. Y lo que queremos es que no nos roben.
ni votos, ni el patrimonio nacional, ni nada. Que no nos roben, no es mucho pedir, no es mucho pedir del pueblo. Y nosotros representamos al pueblo, perdón. Y la oposición también, pero se le olvida. Y la oposición solo responde un puñado. Son la cleptocracia que el pueblo no quiere más. No entienden que no entienden. Siguen sin asumir. Y luego el PRD me imagino que hizo su obituario, porque iba a ser yo una figura muy fuerte aquí, pero no la haré. Pero he visto que cuando a algunos pollos les cortan la cabeza para luego comérselos uno, así es el procedimiento. Sigue el cuerpo por ahí caminando, ¿no? Ya sin cabeza. Pues más o menos así está el PRD. Y es tristísimo, porque efectivamente hicieron de la opción de izquierda electoral más importante del país, que tenía el registro del Partido Comunista, hicieron lo que hicieron: desaparecerlo, sepultarlo, envilecerlo, subordinarlo a la derecha, al PRI y al PAN, a sus asesinos, a sus herpesores, a sus opresores. Se los vuelvo a repetir. Y se sorprenden del resultado. Se sorprenden del resultado. El PRI y el PAN votaron el IVA del 10 al 15 siendo minoría. El IVA del 15 al 16, el FOBAPROA. ¿Le puedo seguir? La privatización, el despedazamiento en 5 partes de Comisión Federal de Electricidad, la entrega del petróleo, la deuda externa, cualquier cantidad de agravios para el pueblo. Y se preguntan, no, es que fueron los programas sociales. No, es que el presidente en las mañaneras decía que qué bueno era la 4T. No, bueno, ¿de veras piensan que el pueblo es tonto? Y el pueblo ya les demostró que despertó y que está ejerciendo su poder con toda firmeza, y siguen pensando que el pueblo es tonto. Por eso desaparecen como opciones electorales. Lo dije y lo repito: ¿qué va a hacer el PRI y el PAN? Es su problema. ¿Juntos siguen? Ya vendrán a decir su obituario en 2027. ¿Separados? Igual. Igual. No hay oposición desde ese lado. O sea, Movimiento Ciudadano, con lo que hizo en Jalisco, se pintan de cuerpo completo. Y aquí defendiéndolos, Acción Nacional por la mañana. Bueno, está bien que… Y si todo lo que dijeran del DF, como dicen, suponiendo sin conceder que fuera cierto, pues lo impugnan. Pero ¿dónde está el talante autoritario que tenemos que ver en el asunto? Si es la autoridad electoral la que resuelve, pero además mienten. Además, mienten. Trabajo ingente el que hizo el Instituto Nacional Electoral con toda esta información que nos dan, se los agradecemos y los felicitamos. Tendremos críticas a cosas, seguro, pero sería mezquino no reconocerles el trabajo, con todas las diferencias que aquí hemos manifestado. Y no porque digan, van a decir, es que como dijeron que sí ganaron. No, eso lo dijo el pueblo. No fue el órgano electoral, perdón. Eso lo hizo el pueblo con su voto, con su determinación, con el ejercicio de sus derechos ciudadanos. A él se lo debemos, al pueblo le debemos todo. Todo es todo, no solo lo electoral, es el que mueve al país. Los pueblos mueven al mundo, crean la riqueza. Y al pueblo vamos a servir, vuelvo a insistir. Hablan de diálogo. ¿Cómo vamos a dialogar con semejantes majaderos? Con semejantes faltos de rigor intelectual, con semejantes, pues sí lo digo, farsantes, que dicen una cosa y su contraria, que no tienen el mínimo de consistencia, que no tienen el mínimo de seriedad, que no tienen el mínimo de honor. El mínimo de honor. Se tenía que decir y se dijo.